de Montevideo se reunió ayer con el intendente Mario Vergara y le planteó una serie de reivindicaciones. En especial se pidió un aumento salarial, ya que los trabajadores sostienen que hace décadas no tienen un incremento real en sus remuneraciones. Silvia Tejera, presidenta de ADEOM, dijo luego del encuentro que Vergara les transmitió que aún está recabando información sobre la gestión humana de la intendencia. De todas formas, acordaron instalar mesas de negociación para temas puntuales. Se van a volver a reunir en 2 meses para continuar hablando sobre los temas salariales y de organización del trabajo. Según la sindicalista, el intendente de Montevideo les transmitió que buscará tener un organigrama más claro. Esto implicará reducir los cargos de confianza y planificar nuevos ingresos en función de la jubilación de los funcionarios. Vamos a ver lo que decía la presidenta de ADEOM después de la reunión con Vergara. Resumen, lo que nos trasladó el intendente es que, que se encontraron con una casa bastante desorganizada, que están poniendo las cosas en su lugar, que se están haciendo de la información. Nos llevamos que se van a instalar mesas de negociación. El vocero y el interlocutor va a ser el director de gestión humana, Gustavo Pérez, y en 2 meses vamos a volver a tener una reunión con él para ir evaluando cómo se va avanzando. Y nosotros no tenemos incremento salarial real desde el año 93. Desde el año 93 los municipales lo único que tienen son ajustes por IPC. Pero lo que nos decía es eso, ¿no? De la multiplicidad que hay en la intendencia de tareas, que hay una falta en organigramas, que se quiere hacer un poco más de la información para poder tener una negociación con toda la información y que sea seria, ¿no? Ellos aspiran a tener menos cantidad de cargos de confianza, ¿ah? que la idea es bajar el monto y la cantidad que cerró en el 2024 la administración de Zunino, que estaban ajustando eso. Y siguiendo con la Intendencia de Montevideo, a pocos días de asumir como director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Erú anunció 4 medidas rápidas para dar respuesta a los reclamos sobre la recolección de basura. Según explicó, se ponen en marcha medidas de limpieza que atienden situaciones prioritarias de vecinos. En esa línea detalló que se reorganiza parte del trabajo, se optimizan recursos y también se incorporan herramientas para responder mejor a las necesidades prioritarias para cada barrio. El foco estará en la limpieza del entorno de los contenedores, el retiro de objetos voluminosos de los hogares y la erradicación de distintos basurales que fueron identificados. Vamos a escuchar lo que dijo el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo sobre estas medidas. Presentamos una serie de recursos importantes que se despliegan en el territorio con foco en cada municipio, en cada barrio, para atender la limpieza, respuesta rápida, esto es entorno de contenedores, problemas de residuos en las esquinas, en fin, una cantidad de recursos muy importantes de distinto tipo que van a buscar en poco tiempo ir mejorando paulatinamente los niveles de limpieza pública. A eso le sumamos toda una batería de trabajo para atender las zonas críticas en materia de basurales. En esta primera etapa se van a estar atacando 8 zonas en distintos puntos del departamento. Y lo otro que presentamos hoy es un nuevo diseño del servicio de recolección de residuos voluminosos, buscando que la población tenga certezas de que el sillón ya no va más al costado del contenedor, no va más a la esquina, que hay un servicio gratuito que se brinda, como ya hace tiempo, pero que se va a dar no solamente de forma gratuita, sino semanal en cada municipio. Ahí están las fechas y los días para cada municipio y que la población tendrá que solicitarlo. Si tengo residuos voluminosos, solicito el servicio, sé que en mi territorio van a estar pasando a determinado lugar y a todos aquellos que se anotaron se lo vamos a pasar a buscar. Bien, y vamos rápido a la primera mesa de discusión que tenemos prevista para esta mañana. Primero fue el PIT-CNT que propuso el 1 de mayo un impuesto al 1% más rico de la población para financiar políticas para la primera infancia. Y ahora la idea fue retomada por un grupo de senadores del Frente Amplio. Óscar Andrade, Constanza Moreira, Gustavo González apoyan promover la nueva imposición o por lo menos dar ese debate a la interna del Frente Amplio. Una idea que como saben, ya tuvo comentarios negativos al respecto de parte del propio presidente de la República, Yamandu Orsi, y su ministro de Economía, Gabriel Odone. Para seguir recabando opiniones sobre este impuesto y su eventual efectividad para atender problemas sociales, es que vamos a conversar con 2 economistas que ya tuvieron, si se quiere, un primer round en el séptimo día hace algunas semanas. Estoy hablando, por un lado, de Mauricio de Rosa, economista y docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Ya hemos hablado con Mauricio al respecto porque
en cierta forma también es el padre de la criatura, porque el año pasado publicó un trabajo con otro economista colega que discutía o proponía discutir por lo menos el tema del 1% a los más ricos. No estaba necesariamente atado a en qué utilizarlo, pero obviamente esta era una posibilidad. Y también nos acompaña Hernán Bonilla, economista y presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Nico. Un gusto estar por acá. Bueno, a los dos gracias por estar acá. Bienvenidos, buenos días. Simplemente para fijar, por si alguno se ha perdido algunas de las instancias en las que ha aparecido Mauricio, mínimamente en qué consiste la idea, hasta dónde la podemos avanzar para tener una base más sólida sobre la cual dar el debate. En referencia al impuesto en particular, sí, exacto. Sí, es un impuesto, digamos, como está planteada la discusión, de 1% al 1% más rico de la población uruguaya, unas 25.000 personas, que recaudaría potencialmente en el entorno de un punto del PIB, que en el caso de la propuesta del PIT-CNT, como está planteada, se volcaría hacia políticas de primera infancia. Entiendo que, no sé si a nivel de la discusión política está avanzado el diseño de esto, pero por lo pronto en tu trabajo se refería un 1% al patrimonio de las personas físicas. Sí, el patrimonio, exactamente. De hecho, digamos, la forma más razonable de pensar esto es tomar el impuesto que ya existe y modificarlo de forma tal de que grave fundamentalmente al 1% más rico de la población. Se hablaba en un primer momento de 17.600 personas. Sí, es un informe que salió de un banco que hace estimación de, digamos, personas con más de $1 millón de patrimonio. Tenemos otras que hablan más de 25.000 personas, que refieren más al 1%. Okay. Pero, digamos, es muy difícil fijar el umbral exacto. Pero para fijar ideas, un número razonable es pensar que el 1% empieza en el $1 millón y incorpora unas 25.000 personas. Bien, ahora sí, ya para dar la discusión, ¿por qué en tu caso, Mauricio, te parece pertinente dar esta discusión en este momento? ¿Por qué, Hernán, te resulta inconveniente esta discusión? Esta discusión, digamos, ya está instalada en Uruguay y en el mundo está instalada. Esto lo discute el G20, la OCDE, hay artículos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Salió una carta la semana pasada de 7 premios Nobel de Economía en favor del impuesto a los súper ricos. Es decir, es una discusión que está en el mundo y en Uruguay también. Creo que la discusión, la forma de darla, digamos, es en materia, hay que pensarlo como si este impuesto o esta intervención es justa o injusta. Hay que discutirlo, digamos, en términos éticos y políticos. Esa es la discusión de primer orden. Pero la cuestión de segundo orden, digamos, la cuestión más técnica y digamos, estrictamente económica, que creo que es el debate que podemos dar con Hernán acá, creo que el debate se para como en 5 puntos que están como en secuencia y que son como bien sencillos. El primero es partir de que tenemos un problema de pobreza infantil, ya lo hemos hablado acá, un problema serio de justicia, pero aparte un problema para el desarrollo futuro del Uruguay. Ese es el punto número 1, creo que estamos de acuerdo con Hernán en eso. Sí. El 2 es que las políticas de primera infancia son muy efectivas en el corto plazo, pero además tienen efectos duraderos, persistentes, que se pagan solas y que tienen un rendimiento económico que es altísimo, que es muchas veces más que lo que uno invierte en esas políticas. El tercer punto es que uno puede, que es técnicamente viable, recaudar recursos suficientes, o al menos para empezar, ese tipo de intervenciones de política pública de primera infancia, por medio de un impuesto al patrimonio al 1%, ese es como el tercer elemento. El cuarto es que un impuesto de esta naturaleza no generaría, digamos, efectos negativos sustantivos para la economía uruguaya. Hay elementos de juicio, digamos, fuertes, me parece, para afirmar eso. Y el último punto, que es como el corolario de los anteriores, es que el resultado neto, digamos, de una intervención de política tributaria que tiene efectos moderados sobre la economía, más bien modestos, y una intervención de primera infancia que tiene efectos gigantes, no solo en materia de justicia, sino en materia también de crecimiento económico, el resultado neto sería ampliamente beneficioso para Uruguay, no solo justo, sino además muy conveniente. Bien. Hernán, no sé si querés ir respondiendo punto por punto o hacer una visión general primero. Ya lo tenemos claro con Mauri los puntos en que estamos debatiendo. Yo creo que, arrancando por lo que estoy de acuerdo con lo que decías, creo que claramente Uruguay necesita una mayor inversión en primera infancia. Claramente la pobreza concentrada en la primera infancia es un drama del país y estoy totalmente de acuerdo con que la inversión que se hace así, además de que es justa y todos estamos de acuerdo que sería muy provechosa, desde el punto de vista económico es tremendamente eficiente. O sea, los dos primeros puntos de los 5 que desarrolló Mauricio están ya avanzamos un montón con eso. Ahí estamos de acuerdo. Descarto una parte. Ahora voy con lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que si hay algo que Uruguay no necesita son más impuestos. Creo que es algo que ha habido un consenso amplio en los últimos ministros de Economía, desde Astori, Arroeleche, a Odone, con palabras muy similares de que Uruguay tiene una presión fiscal a tope, que Uruguay no puede poner más impuestos. Y creo que eso es así. Ahora podemos debatir un poco del tema de la presión fiscal en Uruguay, pero claramente
cuando uno vea el espacio de debate público, yo creo que no debería estar concentrado en poner un impuesto más. Tenemos otro montón de temas muy relevantes para debatir, que son importantes para tener un mayor crecimiento y para tener más recursos, entre otras cosas para la primera infancia, en la que sí deberíamos concentrar el debate. Después tenemos un gasto público de alrededor de 22.000 millones de dólares. Si se quisiera priorizar la primera infancia, hay recursos de dónde sacar para invertir en primera infancia. No es necesario un impuesto. Yo creo que son dos temas distintos. Una cosa es este impuesto, otra cosa es volcar más recursos para la primera infancia. Y después yo creo que tiene serios inconvenientes este impuesto en particular. Mauri hablaba de alguno, el tema de es difícil poner un umbral, es difícil de instrumentar, puede ser por patrimonio, por ingresos, hay una discusión compleja de cómo se instrumentaría. En el mundo se discute, pero no se implementa. Entonces, creo que hay que ir a la propuesta concreta. Yo creo que puede tener serios inconvenientes, porque, por ejemplo, está la idea, no de Mauri, que lo que afirma tiene seriedad, pero hay otros actores que piensan que los ricos son como MacPato. Entonces están en la bóveda, uno le saca unas monedas y ni se enteran. En la realidad, esto son activos que están en la economía real, son empresas, son industrias, son maquinaria, que si se afectan con un impuesto de este tipo, que tiene efectos contraproducentes. Cuando uno pone un impuesto, necesariamente se desincentiva. Si uno pone un impuesto a los ingresos, la gente gana menos y consume menos. Si uno pone un impuesto a la inversión, se invierte menos. Si uno impuesto al ahorro, se ahorra menos. Entonces, este impuesto tiene efectos negativos desde el punto de vista del funcionamiento general de la economía. Ahí la duda que se me genera, y corregime vos, Mauricio, si estoy equivocada, pero por lo que he escuchado en la cantidad de debates que ha habido en este sentido, es que ya está contemplado en el número final la posibilidad de que se plantea de que, bueno, si hay un impuesto nuevo, hay algunos que se van a ir. ¿Es correcto? Sí, correcto. En las estimaciones de recaudación uno tiene que considerar las respuestas de evasión y elusión fiscal de los agentes económicos. Ya está incorporado, porque eso se mide en el mundo. Hay estimaciones sobre cuánto es eso. Yo tengo acá un artículo publicado en la Review of Economic Studies para Colombia el año pasado, tengo por aquí, 2024. Es una mejor revista de economía del mundo. Estudia el caso de Colombia y ellos estiman que se pierde en torno a un quinto de la recaudación potencial del impuesto por efecto de la evasión fiscal. O sea, un quinto, un 20%, no un 90%, no un 95%. ¿Sí? No, me queda la duda de, naturalmente, si se van, vas a recaudar menos por este concepto de impuestos. Pero esos mismos ricos, entre comillas, también aportaban a otra red de impuestos que el Estado pierde en materia de recaudación. Es un excelente punto eso. De hecho, digamos, esto como que engloba dos cosas, ¿no? Las respuestas que decimos no reales, o sea, las respuestas de la declaración de lo que la gente declara de impuestos, que ahí entra la evasión y la ilusión, y después también otro conjunto de cosas que incluye eso que decís, pero más en general todos los efectos reales sobre la economía, sobre la inversión, claro, también el trabajo, sobre el empleo, el ahorro, que es un poco lo que decía Hernán sobre el final. Pero antes de ir a eso, quiero hacer un par de puntos. Primero, que hay que redistribuir recursos dentro del Estado y que el crecimiento es importante, son dos cosas que estamos de acuerdo también. ¿Sí? Que eso es claro que sí. En esto de que la riqueza no es como la boga de Rico MacPato, es cierto. Evidentemente uno paga el impuesto al patrimonio a partir de los rendimientos que tiene ese activo. Los activos no están ahí y no generan ningún rendimiento. Uno puede poner un impuesto que sea superior al rendimiento de los activos, pero los activos se pagan, el impuesto se paga sobre el rendimiento. Si un activo que yo tengo me da 5, 6, 7% de rendimiento anual, yo ahí saco ese 1% para pagar. No tengo que liquidar un activo para pagar un impuesto al patrimonio. Esa es como la cuenta que se hace, digamos, cuando se piensa en ese tipo de impuestos. Pero sobre el punto central, digamos, que es el tema del crecimiento económico, que si no entiendo mal, refiere al cuarto punto que yo planteaba, ¿no? Que esto puede generar un problema. Eso que dice Hernán, esa afirmación, es un poco temeraria, porque, digamos, no es lo que la evidencia reciente señala, ¿sí? No es lo que señala. Nadie dice en esta literatura que uno puede poner impuestos así sin pensar en ningún efecto, porque seguramente es algún efecto, pero los efectos en general son moderados. Tengo acá un artículo publicado la semana pasada en la International Tax and Public Finance. Uno de los autores es Joel Slemrod, que es un tipo muy pesado en economía pública. O sea, semana pasada, más frontera de conocimiento que esto no hay, Nico. Estamos en la frontera de la frontera. Concluimos que no se sustenta de forma creíble la afirmación que las tasas de impuestos máximas tienen un efecto estadísticamente robusto sobre el ingreso nacional. No encontramos relación estadísticamente significativa entre la tasa de crecimiento de los impuestos y el crecimiento económico, ¿sí? No hay efectos en estas variables. Acá tengo varios, de hecho. Tengo, por ejemplo, para Noruega,
una publicación del año pasado, también 2024, Review Economic Studies para Dinamarca, de Ring. De hecho, aumenta el ahorro y los ingresos laborales. Para Suiza, efectos moderados, está publicado en el American Economic Journal en 2022. En Suecia hablan de efectos despreciables y no estadísticamente significativos en el ahorro. Es decir, en general la literatura nueva, 2022, 23, 24, 25, lo que está señalando es que hay efectos en general muy moderados sobre variables reales, sobre el ahorro, sobre el empleo, sobre la inversión. ¿Esto quiere decir que esto puede trasladarse automáticamente a Uruguay y que podemos poner un impuesto de 5% y que no pase nada? Naturalmente que no. Pero lo que no se puede decir, porque es 2025, no es 1995, ya han pasado 30 años, sabemos más cosas, no podemos decir que es una verdad escrita en piedra, que por subir una tasa de impuesto al patrimonio, por ejemplo, el 1%, vamos a romper la economía. Eso sencillamente no es cierto. Es complejo, hay que tener cuidado, pero no es automático. Hernán, sobre ese punto. Hay literatura como la que cita Mauricio, hay literatura que va para el otro lado. Podemos ponernos a citar papers y podemos encontrar distinta evidencia y distintas teorías sobre qué podría pasar con esto. Ahora, el funcionamiento de la economía uruguaya, cuando uno la mira, tiene un montón de trabas. Ya el sector privado tiene un montón de problemas, de impuestos, regulatorios, de regulación del propio actividad privada, del mercado laboral, y eso nos ha llevado a un crecimiento bajo. Estamos de acuerdo que el crecimiento de la economía uruguaya es bajo. Esto no ayuda a que la economía uruguaya crezca más. Nosotros, la discusión relevante para el Uruguay hoy es cómo crece más la economía. Si no crece más la economía, no vamos a tener recursos ni para primera infancia ni para responder a las expectativas de bienestar que tiene la población. Y no hay una bala de plata, ¿no? Hacemos esto y la economía uruguaya va a crecer más. Es una serie de reformas que tenemos que encarar para que la economía uruguaya crezca más. Yo creo que poner un impuesto no es algo que nos vaya a ayudar para esto. La discusión tendría que estar en ese sentido. No, la idea de este nuevo impuesto ha hablado en contra Orsi, ha hablado en contra Odone y hasta Luciano Topolansky ha hablado en contra. Yo creo que no deberíamos enfocarnos en las cosas que realmente pueden ser productivas para el país. Si no tenemos... la economía no es estática. Esta idea de que hay que sacarle a algunos para que otros tengan más no es cierta. La economía funciona virtuosamente cuando, a partir del crecimiento económico, las sociedades prosperan. La gran reducción de la pobreza que hemos visto en el mundo en los últimos... de mitad del siglo XX hasta ahora, es gracias al crecimiento económico, no gracias a políticas redistributivas. En eso tiene que estar centrada la discusión. Tengo ahí, perdón. Dice que no, Mauricio. Mauricio dice que no, pero quiero hacer esta pregunta. Mientras esperamos que el país crezca, eso es un punto de vista, ¿no? Y lo podemos discutir todo lo que queramos, pero mientras esperamos que el país crezca, que lleguen inversiones, que, en fin, no estamos perdiendo tiempo y niños que están creciendo en la pobreza cuando quizás lo podríamos salvar de alguna forma mientras esperamos con un aporte de los que tienen más. Pero que son dos temas distintos. Una cosa es el crecimiento de la economía, tener más recursos y a qué los volcamos, y otra cosa es poner un impuesto. No es necesario poner este impuesto para volcar más recursos a la primera infancia. ¿Y cuál sería el modelo entonces? O sea, si no fuera redistributivo, ¿cuál sería? Tenemos un gasto público que es muy alto y tenemos una presión fiscal sobre el sector privado que es muy alta. No hay gastos públicos que se puedan volcar en primera infancia de otras cosas que hoy está haciendo el Estado. Por supuesto que hay. Tenemos un gasto público altísimo. Hay un montón de tareas superpuestas del Estado. Perdemos plata en un montón de cosas que el Estado no debería perder plata. En empresas públicas deficitarias, en gastos de dudosísima eficacia que responden a determinados intereses particulares. ¿Por qué no, en vez de perder 20 millones de dólares por año en la producción de Portland and Cap, no volcamos eso a la primera infancia? Hay miles de ejemplos que podríamos poner. Entonces yo estoy de acuerdo contigo de que necesitamos más recursos en la primera infancia. Es un drama del país el tema de la pobreza en la primera infancia. Ahora, son dos discusiones independientes. Pero hay recursos del nivel de un punto del PBI para destinar, para sacar de un lugar y llevar a otro actualmente. Pero sin duda, con el nivel de gasto público que tiene Uruguay, si quisiéramos invertir... El problema es que lo que, salvo algunas iniciativas particulares, yo recuerdo una rendición de cuentas en 2022, si no me acuerdo mal, que el aumento del gasto estuvo concentrado en políticas de primera infancia. Si se quisiera hacer eso con el presupuesto que se va a discutir ahora en un mes,
no hay ningún inconveniente de decir vamos a gastar menos en comprar una estancia y vamos a volcar más recursos en la primera infancia. Es un tema de en qué se quiere gastar, cuál es la prioridad del gasto público y lamentablemente en Uruguay, históricamente la primera infancia no ha sido una prioridad en el gasto público. Perdón, que la última intervención. Lo entiendo, entiendo el razonamiento perfectamente. Lo que pasa que no sé si dan los números, porque vos decís, por ejemplo, la compra de la estancia, es verdad, 35 millones de dólares. ¿Cuál fue el que mencionaste antes de 20 millones? El Portland. El Portland de ANCAP, 20 millones. Empezamos a sumar, pero difícilmente lleguemos a 800 millones de dólares, que sería el número que se maneja como la posibilidad de atender en serio a la pobreza infantil. ¿Te parece que igual se llegaría? El gasto público son 22.000 millones de dólares. Sí. Si se quisiera priorizar la primera infancia, decimos vamos a gastar menos en un montón de cosas. Con menos empleos públicos nomás, vos podés armar un presupuesto en que, si querés, por poner un número concreto, vos decís 800 millones de dólares en primera infancia, se pueden obtener esos recursos. Es un tema de cuál es la voluntad política. Ahora, si discutimos cosas, y estos días vamos a ver cuando salga el presupuesto un montón de reclamos de gasto público de todos los sectores de la sociedad, y en particular de los lobbies que se benefician con el gasto público. Porque a la mayoría de la población le pasa muy lejos cuál es el gasto público, ¿no? Pero sin duda que hay, en ese volumen de gasto público que hay, por eso digo que son dos discusiones distintas. Una es el impuesto, otra es, si se quiere priorizar la primera infancia, se puede. Mauricio me parece que tiene algunos puntos para responder. Uno puede tener que ver con las discusiones concretas sobre esto que mencionaba en el último punto. Después estaba lo más abstracto respecto a esa discusión entre crecimiento y distribución, ¿no? O sea, el punto de Hernán es el crecimiento el que saca a la gente de la pobreza, y para generar crecimiento tenés que tener el capitalismo más explícito posible. Tu punto, entiendo, es la distribución la que saca gente de la pobreza y no afecta el crecimiento. A ver, desarrollemos ese punto. Sí, sobre ese punto en particular creo que es el central. Pero déjame hacer un apunte sobre esto. Sí, evidentemente hay que redistribuir recursos, pero digamos, yo creo que aparte de Banco Archivo, dije acá el año pasado que era un punto para empezar a hablar, un punto del PIB para empezar a hablar de combate a la pobreza infantil en serio. Se requieren muchos recursos. Esto no se resuelve con un retoque en el margen. Se necesitan políticas públicas muy ambiciosas en toda la línea de frente, políticas de todo tipo. Entonces necesitamos muchos recursos, se puede redistribuir algunos, pero ciertamente hay que echar mano de alguna política tributaria para que nos permita recaudar recursos adicionales para enfrentar el problema con el problema se lo merece, que es un problema de una envergadura muy seria para el caso uruguayo. Yendo al punto que hacías, Nico, recién, sobre el crecimiento y la distribución. Efectivamente, o sea, acá hay tres cosas, ¿no? Está el crecimiento, está la pobreza y está la desigualdad. Son tres patas que van en conjunto que hay que entender. Yo no, te juro, no puedo entender que en 2025 sigamos con la narrativa noventista del crecimiento económico como la bala de plata que soluciona todos los problemas. Eso no es así, ¿sí? Los países que han sacado gente de la pobreza lo han hecho con el crecimiento económico y con políticas redistributivas. El grueso de las personas que han salido de la pobreza en el mundo en los últimos 50 años son de China. Es un país gobernado por un país, ¿no? Por un partido que tiene una bandera roja con un oso y martillo. O sea, no estamos hablando de capitalismo salvaje, es otra cosa esto que estamos hablando acá. Bueno, pero con un mercado abierto al mundo, sí, las reglas del mercado jugando puro y duro, ¿no? Es otra discusión. Comercian con el mundo, sí, pero es un país que claramente no es capitalista en el sentido que nosotros lo entendemos como capitalista. Pero es otra discusión. Digo que no es tan fácil decir crecimiento y libre mercado como las soluciones para todo, porque en realidad eso ya sabemos que no es así. Evidentemente, digamos, el crecimiento por sí solo no alcanza. La economía uruguaya hoy es 10%, 12% más grande que en 2014. Tenemos la misma pobreza que en 2014. ¿Sí? El crecimiento solo no alcanza porque es muy lento. Si un hogar con dos perceptores que ganan salario mínimo y tiene un hijo en Montevideo, ¿sí? Ese hogar está por debajo de la línea de pobreza. Le lleva, creciendo al 2,5, 3%, le lleva 15, 20 años llegar a la línea de pobreza. ¿Sí? Es muy lento. Si te preocupa la pobreza infantil, llegás tarde. Llegás 15 años tarde a atender ese problema, justamente porque es demasiado lento. Por eso pobreza, desigualdad y crecimiento van de la mano, porque lo que precisamos es que los hogares pobres crezcan su ingreso a tasas del 10, 15% anual. Y eso se logra solamente cuando tenés una caída de la desigualdad. Por eso pobreza, desigualdad y crecimiento van de la mano, incluso si uno se preocupa solamente por la pobreza y no por la desigualdad. ¿Querías contestar algo? No.
Tengo unas... cuando hablamos de comparar, porque el impuesto a los súper ricos, entre comillas, se habla en todas partes del mundo, Hernán recién decía que se debate pero no se aplica. Solo un matiz, cuando se habla en los grandes países del norte y tal, no se entra con $1 millón al concepto de súper ricos, se entra con cientos de millones de dólares e incluso con cientos de miles de millones de dólares en algunos países más radicales de tope todavía. Sí, en las discusiones sobre impuestos a los súper ricos están hablando de eso, hablando de 100 millones. No se entra con $1 millón. No, igual... El análogo no es tan... Los impuestos al patrimonio en países como, ahora estoy jugando de memoria, pero Suecia, Noruega, los que lo tenían, arrancaron incluso más abajo algunos, con tasas bajas, pero $500.000, $500.000 en ese caso, o coronas, ahí, entran con patrimonios más bajos. El impuesto a los súper ricos que se discute sí es de 100 millones o 200 millones por arriba, pero hay con tasas superiores, al 2%, 3%. ¿Sí? Acá perfectamente podríamos hablar de un impuesto al patrimonio que empiece en una tasa más moderada, de 0,5%, que vaya subiendo a 1, 1,5, 2%, eso se puede hacer perfectamente, sería incluso más razonable. Y me queda una duda también en relación a esto que hablas del patrimonio, porque cuando se creó el IRPF en el año 2007 con Astori me acuerdo que había dicho como algo de el impuesto al patrimonio debería comenzar a desaparecer para no gravar doblemente. El impuesto al patrimonio no desapareció, sí se redujo, y esta iniciativa en realidad lo que busca es aumentarlo. ¿Cómo es compatible esto con aquella frase de Astori de que el impuesto al patrimonio en realidad, si está el IRPF, debería desaparecer? Primero, efectivamente, el impuesto al patrimonio de las personas físicas se fue reduciendo sus tasas, eso fue con una cosa planificada, y llegamos hoy a tasas de 0,1%, que lo paga, más que la tasa que es muy baja, es que se va a buscar poco, entonces lo paga muy poquita gente y recauda 8 millones, 9 millones por año, es una cosa muy, muy chiquita de verdad. Lo que hay que hacer es tomar ese impuesto y modificarlo nuevamente para que vuelva a gravar de forma sustancial, sobre todo, insisto, al 1% más rico de la población, que es donde se concentra el grueso del patrimonio. Esto, digamos, eso fue hijo de esa reforma hace 20 años, que tenía una concepción de que no debería gravar el ingreso por capital y además el patrimonio, ¿sí? Que tiene, creo que, algunos problemas técnicos, en particular que no todo el patrimonio es producto de ahorro, de ingresos generados, sino también viene de herencia de otros lugares. Es otra discusión esa. Sí. Pero, digamos, esa visión es de hace 20 años. Hoy creo que toda la literatura empírica y teórica señala que uno debería tener como un set de impuestos que vaya a los ingresos por capital, al patrimonio y también a la herencia, que es algo que no estamos discutiendo, pero que también entraría eventualmente en el paquete. Es decir, estas discusiones, todas esas discusiones, me parece que son importantes, pero creo que es muy relevante que nos paremos en el presente, lo que dice hoy la economía sobre estos temas, que no es lo que decía hace 30 años. ¿Sí? Hemos aprendido muchísimo. Hay mucha experiencia en el mundo sobre esto, sobre lo que hay que hacer, sobre lo que no hay que hacer, sobre los riesgos. Esto no es, digamos, una locura, no es un sueño quimérico. Es una cosa que se ha probado, que además sería, insisto, además de justa, porque es esencialmente justa, digamos, en la esencia, es además tremendamente conveniente. Yo insisto con esto. Esta intervención doble, ¿no? De un impuesto al patrimonio de efecto moderado con una intervención de política pública de primera infancia de efectos increíblemente potentes, es ridículamente conveniente para el Uruguay. Se ríe Hernán. ¿Entendés que no? Entiendo que no. Pero porque, primero, la evidencia, la literatura económica va para los dos lados. Los países que ponemos como ejemplo, los países escandinavos, tuvieron momentos en que tuvieron impuestos altísimos, de cerca del 100% de los ingresos a las personas, y fueron para atrás. No es la evidencia de qué pasa cuando uno pone impuestos que gravan la riqueza, son negativos. Los países a los que le va bien, los países que tienen pobreza infantil baja, no son los países que tienen pocos ricos, son los países que tienen muchos ricos. Tienen una economía virtuosa en la que se puede hacer plata, honestamente, con una economía que funcione. El gran motor de la salida de la pobreza ha sido la economía de mercado, incluso la China, que hoy tiene sus limitaciones, y como vos decías, es un tema sobre el que venimos otro día a discutir sobre la economía china. Por favor. Pero ha sido la economía de mercado la que saca a la gente de la pobreza, no las políticas redistributivas. Por supuesto que hay que gastar más en primera infancia, pero estamos atando dos temas que no tienen nada que ver. ¿Y qué decís sobre el punto que señalaba Mauricio de, bueno, en realidad vos venís de una economía que crece poco en los últimos 10 años, no creció poco en los últimos 20 años, o mirá los 10 años anteriores a los últimos 10 años, y que la pobreza infantil, por lo pronto, casi que no se mueve, ¿no? O sea, ¿cuánto tenés que crecer y cuánto tenés que esperar en relación a lo que planteaba Paula para que ese crecimiento efectivamente logre el efecto que se predica?
Pero también creo que son dos temas distintos. Uno es, tenemos que crecer más, estamos de acuerdo con eso. Yo creo que todos los economistas y creo que todos los uruguayos están de acuerdo que si crecemos más, vamos a tener más recursos. Ahora, para invertir más en primera infancia es un tema de voluntad política. Ahora, el mismo PIT-CNT que hoy plantea esto es el que planteaba el año pasado una reforma de la seguridad social que si hubiera salido, no solo no había recursos para primera infancia, había que recortar por todos lados recursos para primera infancia. Es inconsistente una medida con la otra, lo cual no afecta a la medida esta en concreta que se está discutiendo. Pero no podés proponer seriamente las dos cosas. Es ridículo proponer las dos cosas a la vez. Si vos decís, vamos a gastar miles de millones de dólares más en los adultos mayores, que por suerte en Uruguay tienen una pobreza baja, es el grupo de la población que tiene menor pobreza, y está bien que sea así, pero ha sido producto de que han sido muy exitosos en el lobby con reformas, con volcar recursos, con estar en todas las discusiones, por tener legisladores que siempre defienden esa temática. Ahora, es un tema de prioridad del gasto público. Por eso insisto en que son dos temas distintos. La duda que me queda sobre eso es, ¿en qué medida es posible instrumentar eso? Vos mismo te integraste por un tiempo el último Ministerio de Economía. O sea, esas prioridades de buscar recursos en otros lados donde supuestamente hay, no se terminan revelando tan sencillas como para poder venir en un periodo de gobierno y solucionarlo. Y un periodo de gobierno es 5 años en la vida de un chiquilín si estamos pensando en esa dicotomía. De acuerdo. Pero una cosa que no es sencillo es obvio, porque si fuera sencillo ya se hubiera hecho. Pero hay un tema, Uruguay tiene, por suerte, una democracia muy vibrante, una de las mejores democracias del mundo, donde la gente se manifiesta, donde los distintos grupos de presión tienen más o menos éxitos en sus reclamos. Pero lo que vemos es que todo el tiempo tenemos discusiones en términos de distribución de recursos donde predomina una discusión de determinados lobbies que tienen éxito. Ejemplo, la ley que se acaba de votar para la caja de profesionales. No tiene sentido que la sociedad en su conjunto vuelca recursos para que Mauricio y yo nos jubilemos en las condiciones que hoy se jubilan los profesionales universitarios. Me sumo al grupo. No podemos. A lo que voy es eso. Si la forma en que se distribuye el gasto público es a los viandazos y al golpe del balde de los reclamos de los grupos de presión, nunca va a llegar la hora de la primera infancia. Pero es otra discusión distinta a un impuesto. Voy, entonces... Saco una pregunta, pero ¿querías aportar algo? No, dale. No, mi pregunta es si es prudente recaudar... Esta iniciativa lo que propone es recaudar un nuevo impuesto y le define un destino específico. ¿Lo prudente en el Estado es hacer eso, asignarle un destino específico a cada impuesto o que lo recargue, lo recaude y lo reparta como entienda conveniente? Yo creo que técnicamente, como es un impuesto, va para rentas generales y después se ve para dónde se destina. Porque entonces en realidad ya perdería la fuerza de si va para el primer creo que igual, va para más allá de lo técnico, pues esa es la definición, digamos, el planteo político del PIT-CNT es otro, ¿no? Es como decir, hacemos esto para esto otro. Yo por eso lo analizaba como en ese binomio de impuesto-transferencia. Yo no sé, yo escuchaba a Hernán ahora, perdón, Nico, si querías decir algo, pero hablando de cosas que no es lo que estamos discutiendo acá. O sea, fue lo que me preguntaron. Está bien, pero está bárbaro, pero, o sea, esto es lo que hablamos recién. Esto era para ayer, no es para dentro de 15 años, no es para dentro de 20 años, ni 25. Estoy de acuerdo. Era para ayer esto. Es un problema dramático que tenemos. Es urgente intervenir de forma vigorosa para abatir los problemas de primera infancia. Las políticas son tremendamente efectivas, pero son efectivas en el corto plazo, tienen efectos persistentes que duran 20 años. Tengo acá múltiples artículos publicados en la mejor revista del mundo. Perdón que siguen siendo con los artículos, yo traigo evidencia, Hernán trajo a declaraciones de Topolansky, o sea, está bien, pero digo, son cosas distintas, me parece, en términos para construir un debate público serio. La evidencia sobre las políticas de primera infancia es abrumadora, ya lo hemos hablado acá. Se pagan solas, ¿sí? Tienen un rendimiento económico altísimo. Cada peso que uno pone vuelven 8, 9, 10 pesos, ¿sí? En el mediano plazo. Es tremendamente conveniente. Y la verdad es que la evidencia que tenemos para el mundo, y para algunos países en desarrollo también, señala que estos impuestos, en particular el patrimonio, incluso a veces pueden ser eficientes, pueden incrementar el ahorro de las economías, no tienen efectos sustantivos sobre el empleo. O en todo caso lo tenemos que ver y tenemos que sopesar y comparar eso con el efecto positivo de una intervención de primera infancia. Pero yo insisto, o sea, hay un caso técnico serio para hacer con esto que es sólido, digamos, que no es una...
no es una propuesta caída al catre, es una propuesta que tiene está muy cerradita técnicamente. Tiene mucho poder de fuego, de verdad. Hernán lo que planteaba al principio del debate es el país ya tiene una carga impositiva alta, el país no sostiene o no aguanta mayores impuestos. Pero una cosita, Mauricio habla de la evidencia y de la preocupación por este tema. Nosotros en el CED publicamos un libro hace unos años sobre movilidad social. Ese es un tema relevante para Uruguay. ¿Cómo una persona que está en una situación vulnerable puede pasar a una situación mejor? Pero una persona no, no importa la persona, importa que crezca, Claro que la pobreza se reduzca, que el conjunto de las personas, no que algunos individuos puedan tener eventualmente mayor movilidad. Obviamente, más movilidad social es mejor que menos movilidad social, eso está cantado. Pero Uruguay tiene un problema de movilidad social. Y a mí me importa la persona concreta, no me importan las estadísticas. Yo creo que esa persona concreta que está con problemas de movilidad social, le importa si puede salir de esa situación. No le importa cuál es el índice de Gini. Esa es una discusión teórica que no impacta en la vida de la gente. Impacta, sí. La desigualdad es parte de la vida material de las personas. Y yo dije recién, expliqué por qué la desigualdad, el crecimiento y la pobreza son un triángulo que va de la mano. Vos si querés reducir la pobreza, si tu única preocupación es bajar la pobreza, la forma es creciendo y redistribuyendo, porque eso implica, por definición, que los hogares pobres crecen mucho más rápido que los ricos y eso es lo que te permite sacar rápidamente a la gente de la pobreza, no el crecimiento económico, porque el crecimiento económico, cuando es efectivo, es muy lento. Es extremadamente lento y no tenemos tiempo. Ese es el mensaje. Yo creo que transmitir un sentido también de urgencia a la ciudadanía con esto. O sea, esto era ayer, de verdad, Hernán. Pero yo estoy de acuerdo, Mauri. El asunto es que son dos discusiones distintas. ¿Por qué? Porque para invertir en primera infancia no necesitas poner este impuesto. Se puede hacer igual sin este impuesto. El trabajo que yo mencionaba del CED, una de las personas que contribuyó a esto es James Heckman, que es el economista que ha demostrado esto de que la inversión en primera infancia es tremendamente productiva. En eso no estamos de acuerdo, esa no es la discusión. La discusión es que este impuesto es un mal impuesto, que Uruguay no necesita más impuestos, que la discusión de las políticas públicas que necesita Uruguay para crecer más va por otro lado. ¿Por qué es un mal impuesto, y una cosa... ¿En qué te basas para decir que es un mal impuesto, más de Topolansky? Porque cuando vos ves a los países que les va bien, son países que tienen la mayor libertad económica. Pero países donde tienen... Noruega, Dinamarca, Suecia... Son países que ranquean en los lugares más altos de los índices de libertad económica. Tienen impuesto al patrimonio, o sea, tienen impuestos, políticas redistributivas, pero no impuesto al patrimonio, tienen un paquete redistributivo. Incluso después de la retirada post década 70-80, siguen con un paquete redistributivo, con una intervención del Estado de la economía y en particular la redistribución del ingreso, que es impresionante, vía impuestos progresivos y vía transferencias a los hogares pobres. O sea, siento que tenemos que hablar como con elementos fácticos un poco más sólidos, porque si no estamos como discutiendo en el aire y digamos, no es cierto eso que se está diciendo. A ver, cuando vos agarras los países escandinavos, son países que tienen una economía de mercado muchísimo más competitiva y muchísimo más vigorosa que nosotros. Ahí está la cosa. Y después está otro tema que también hemos discutido otras veces, de que es poner la carreta delante de los bueyes, esto de decir que los países ricos tienen gastos públicos más altos. Sí, porque pueden. El asunto es decir, vamos a gastar más para ser ricos, no es cierto. Es al revés. Los países que son más ricos pueden volcar más recursos y pueden tener gastos públicos más altos. La correlación en eso es evidente, pero uno no se hace... Funciona para un país y funciona para una persona. Yo no me voy a hacer rico si empiezo a gastar más plata. Necesito generar recursos para ser más rico. Pero si te puedes hacer más rico si invertís más plata, y esto es inversión. Esto no es gasto, Hernán. Pero de nuevo, estás atando el impuesto con la primera infancia, que son, para mí son dos discusiones distintas. Como está planteada la propuesta del PIT-CNT, o sea, yo vine a discutir eso. El PIT-CNT no puede hablar de primera infancia después de la propuesta que hizo el año pasado. Eso es una valoración tuya, personal, está muy bien. Yo discuto contigo tu propuesta, que me parece una discusión seria. Lo otro no es serio. Tenemos que ir redondeando, pero así que pueden tener unos segundos de evaluación final cada uno, pero me interesaría agregar un componente más, capaz que es un poco descolgado en esta discusión. No sé si alguno ha visto las intervenciones y las entrevistas que ha dado en estos días Mauricio Lima. Es un uruguayo radicado en Chile, en realidad él viene del mundo de la biología, es ecólogo, y de alguna forma lo que plantea en su último libro, que es Austeridad o Barbarie, es que esta discusión sobre el crecimiento, de alguna forma, que dan los economistas, ya sea por el lado más del libre mercado, ya sea más por el lado de las políticas distributivas, es una discusión que está próxima o ya caducando, porque en realidad
estamos en un mundo en la cual, en la medida que se cierre la canilla del petróleo, sumado a los efectos y cómo el mundo está reaccionando al cambio climático, etcétera, va a ser necesariamente un mundo de menor crecimiento, en su prédica de mayor austeridad, y entonces eso nos pone frente a otros problemas de cómo manejamos la economía, donde incluso el crecimiento mismo ya va a estar en juego, porque no se puede crecer ilimitadamente o infinitamente en un mundo de recursos finitos. Esa es su tesis. No sé qué aproximación tienen a miradas de ese tipo y qué valoraciones se pueden hacer desde la economía. Me parece que no es nada descolgado del punto, es un punto muy importante. Yo me declaro fan de Mauricio de Lima. Si puedo usar mi minuto final para recomendar enfáticamente sus dos libros, sí. Austeridad o Barbarie o Expansiones y Retiradas, son dos libros brillantes. Recomiendo enfáticamente su lectura y sí, es cierto. Seguramente tengamos un mundo en el futuro que sea de muy bajo crecimiento. Eso lo dice, se puede, de esta perspectiva más como ecológica y de la termodinámica, como hace en el caso de Lima. También las proyecciones de crecimiento para el siglo XXI van a ser muy magras en general. O sea, creo que tenemos que empezar a pensar en un mundo de crecimiento más bajo y donde la redistribución de lo que ya existe, lo que ya tenemos, sea un elemento clave tanto para la desigualdad y la pobreza, como también para las perspectivas de supervivencia de la especie, que es un poco digamos, el enfoque de Lima. Así que me parece que es una discusión súper relevante. Digamos, para cerrar, yo con este debate en particular, digamos, yo quisiera enfatizar nuevamente que nos jugamos la ropa como sociedad en esto, y Uruguay se juega la ropa en esta discusión. Es una propuesta que es esencialmente justa, digamos, lo podemos discutir, pero la esencia de la propuesta es justa y creo que cualquiera puede empatizar con cómo está planteada. Pero además quiero decir que técnicamente, y transmitir como tranquilidad, de que es una propuesta que es sólida, o sea, que no es un disparate esto, ¿sí? Tiene sentido, es razonable. Desde el punto de vista económico, la cuenta da, es razonable. Entonces creo que debemos empezar a discutir en esos términos y tomar la evidencia con cuidado. Yo sé que la evidencia es mixta, que hay, pero digamos, tenemos que pararnos en 2025, no en el 1995, porque hay discusiones que ya hemos superado. Creo que tenemos que pensar las cosas en otros términos. Hernán, intervención de cierre. Yo estoy de acuerdo. En 1995 para ver la serie de Menem. No estamos parados en 1995. Buena serie. Hay que pensar en qué es lo que necesita el Uruguay. El Uruguay necesita crecer más y con eso tiene más recursos para la primera infancia. Y yo estoy de acuerdo que no hay que esperar. Si no se quiere esperar, tenemos un gran problema de economía política. La prioridad del gasto público uruguayo está tremendamente desenfocado y eso es un problema estructural. No es ni este gobierno, ni el anterior, ni de los anteriores. Es un problema de que nosotros tenemos parte del problema que genera una democracia como la uruguaya, que por suerte es muy vigorosa y tiene ese comportamiento de que todos nos podemos expresar y los grupos se organizan y hacen reclamos sobre el gasto público, es que tenemos un gasto público muy enfocado en quienes gritan más fuerte. Y ese es el problema vinculado a la primera infancia. Hay que tratar de que lo que pueda ser la discusión presupuestaria que vamos a tener ahora, ustedes van a tener legisladores pasando por acá y ministros con todo tipo de reclamos, pidiendo más plata para su ministerio, para un montón de cosas. El asunto está en que los que no pueden gritar tengan su hora en la discusión presupuestal. Ahora, si hay algo que Uruguay no necesita, son más impuestos. Es una discusión totalmente desenfocada de cuáles son las verdaderas necesidades del país. Bien, Mauricio de Rosa, Hernán Bonilla, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable, gracias. Bien, hacemos un corte, ya venimos, hay más desayunos informales por delante.